Mexicanos y mexicanas, bienvenidos a su canal Política Agria. No olviden suscribirse y picar la campanita. Deja un pulgar arriba y tu opinión en la caja de comentarios. Ahora sí, sigamos con la noticia. Gracias, presidente. Benito Jiménez de Reforma. Sobre el tema primero de el tema diplomático, este comunicado emitido anoche al Parlamento Europeo, con estas descalificaciones, primero si nos puede plantear este tema, por favor, presidente. Bueno, pues se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo,
Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados 5 asesinatos, no son 7? Sí, 5. 5. En total son 7 agresiones y 5 asesinatos. Okay, y de los 5 también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en 4 casos hay 17 detenidos. Puede uno pensar y no hay que excluir esa posibilidad. Gracias, de que no tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino. Pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo, nada más que nosotros no podemos permitir que nos falten el respeto.